absolutamente nada, ¿de acuerdo? ¿Vale? En este caso sí, ¿verdad? O sea, es algo que está, bueno, no estrechamente vinculado, es que es continuar los estudios que has hecho en el grado en Derecho. Claro, realmente cuando tú estudias la carrera, pese a que esta universidad, vamos, por lo menos cuando yo estudié, te da la oportunidad de realizar prácticas, bueno, pues por lo menos incluso desde primero de carrera, lo que el máster de abogacía te permite es todos los conocimientos que tú has adquirido durante la carrera, que es todo pues, al nivel teórico, bueno, pues ponerlo en práctica. Entonces, bueno, es muy beneficioso para poner en práctica todos los conocimientos que tú has adquirido en la carrera y, en su caso, saber pues, qué tipo de jurisdicción te puede gustar más, ya sea el penal, laboral, porque es todo más práctico, entonces te acercas más a lo que es la abogacía. Vale, estupendo. ¿Y tú coincides con lo mismo? Yo, con lo que has dicho? claro, yo coincido la verdad que totalmente con Es lo que una ha comentado mi continuación, compañera. ¿vale? ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, no es que tú de repente estés estudiando, pues como por ejemplo me ha pasado a mí, en algún caso de que hay un estudiante que ha hecho el grado en Administración y Dirección de Empresas y ha hecho un máster de Ordenación Aeroportuaria. No se parecen nada, ¿de acuerdo? Esos conocimientos empiezan desde cero. En este caso, pues hay un seguimiento. La siguiente pregunta era, ¿cuáles fueron los aspectos más desafiantes? Voy a preguntarle al primero, porque como lo lleva recentito, Claro, ¿de claro. acuerdo? ¿Vale? Y sobre todo, nosotros, quiero que tengáis también en cuenta es que la modalidad que tenemos en este máster es una modalidad a distancia, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, en este caso, seguramente haya habido a lo mejor algún doble Claro, desafío, exacto. ¿no? Encima ha habido un cambio bastante grande. Encima, la palabra online es una palabra que a mí, bueno, yo creo que a vosotros os pasará, es una palabra que te asusta un poco, ¿no? Porque es algo nuevo a lo que no te has enfrentado, pero bueno, es una palabra, desde mi punto de vista, yo diría que es un poco tramposa, porque tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, en el momento que tú decides cursar este grado a distancia, lo que tienes que hacer es ser inteligente y, oye, escoger esas cosas buenas. ¿Cuáles pueden ser esas cosas buenas? Pues, por ejemplo, el tiempo. Es decir, esto no hay un horario fijo que a ti te diga, oye, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde acabas. No. A mí, por ejemplo, se me da mejor estudiar por la tarde, pues yo me ponía por la tarde. Por la mañana, quien trabaje, trabaja, quien le guste jugar al pádel, que se vaya a jugar al pádel. Es decir, que esa libertad que tienes, ¿vale? Que a la vez eso es peligroso, porque esa libertad te puede suponer el dejarlo y luego que se te acumule todo. Pero yo creo que para... Mira, se ríen porque eso suele pasar, ¿no? No, pero yo creo que si aprovechas la oportunidad que te ofrece el hacer este máster a distancia, yo creo que es muy interesante. Y luego aparte, chicos, porque al fin y al cabo, a ver si tú asistes a clase y demás, pero aquí, como he dicho anteriormente, no te van a explicar nada nuevo, es decir, solo es refrescar. Por lo tanto, tener esa libertad de elegir tú el horario que mejor se te da y al que mejor estás disponible para estudiar, pues oye, yo creo que es una ventaja bastante importante. Nosotros cuando estuvimos pues un poco tomando la decisión si continuar haciendo, bueno, continuar o abrir, porque no llegamos a abrir en un momento dado, el máster de forma presencial, nos ocurría precisamente eso, que ya habíamos hablado con otros agentes educativos, de acuerdo, otras instituciones universitarias que nos habían informado lo que iba a pasar. Y es precisamente lo que has contado tú, que como hay una continuación, muchos estudiantes se apuntan a la modalidad presencial, al principio van muy animados, etcétera, etcétera, pero cuando se ven que básicamente es una continuación, que estás haciendo lo mismo, pues entonces, ¿qué pasa? Que el ánimo empieza a descender y entonces la gente empieza a faltar a clase. Por eso tomamos un poco la decisión que ha sido acertada, porque con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que hay muchas universidades que, teniendo las dos modalidades, han pasado a eliminar la modalidad presencial y quedarse solamente a distancia con nosotros, ¿vale? Pero precisamente por eso, no fue porque intentáramos de alguna manera pues evitar ver a los alumnos, porque nosotros realmente es lo que nos da vida, veros a vosotros, ¿vale? Sino que era la oportunidad de que si sois conscientes de que es cierto lo que dice Álvaro, vais a tener, ¿verdad?, que bueno, pues ser muy exigentes en cuanto al tiempo de organizaros, ¿vale? Porque ya no tenéis una obligatoriedad a la hora de asistir a clases, sino que ya tenéis que vosotros poner esas pautas, esos horarios, programaros bien para saber que si aquí vienes de 9 a 2 o de 3 a 9, pues de la misma manera vas a tener que invertir un tiempo, si no a lo mejor igual, pero sí parecido, mientras estás en casa, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Y tú? ¿Algo así que te acuerdes de algún aspecto desafiante del...? Sí, hace años. Hace años. A ver, no, un poco lo que ha comentado él, el tema del tiempo, que bueno, pues que te puedes organizar de la manera que mejor te venga y la libertad que te da el poder hacer el máster online. Fenomenal. Luego, hay una cosa que yo siempre digo que para mí es lo más interesante en cuanto a la formación, sea la que sea,
y es qué habilidades o conocimientos consideráis, ¿vale? Voy a saltar otra vez a María, que en este caso adquiriste de manera más significativa durante el máster. A ver, más que habilidades diría las ventajas a lo mejor que te da el máster al realizar lo que es un poco lo que he comentado, que es ahora que yo estoy ejerciendo como abogada, pues a mí me sirvió para poner en práctica, bueno, pues a lo mejor ahora yo cuando me tengo que preparar un juicio o incluso cuando voy a entrar a sala, pues esos conocimientos que he adquirido durante el máster los utilizo. Pues claro. Cuando tengo aquí con el máster nos decían que teníamos que resolver un caso práctico como si fuéramos el abogado de la defensa o el abogado de la acusación, bueno, pues eso sí que me dio muchas ventajas para ahora poder ejercer. O sea que no por la pérdida de la modalidad presencial, no, la parte práctica de tener que hacer lo que hace al final un abogado. Que un claro, abogado, sí, ponerse en las situaciones. Son muy inteligentes los dos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero tampoco es un erudito, o sea, no es que el conocimiento, ¿verdad?, no emana por los poros, sino que es verdad que al final es un trabajador, al fin y al cabo, que lo que hace es que cuando recibe un caso, ¿verdad?, cuando recibes un caso te pones a trabajar sobre el caso. Claro, y a estudiarlo. A estudiarlo y a vale, fenomenal. ¿Y tú? A ver, ¿Lo tienes más recientito? Poco más puedo añadir. Sí que es cierto que te acerca a saber un poquito más lo que quieres, lo que buscas, ¿no? Porque muchas veces, bueno, y Eduardo lo puede decir, que me conoce mejor que nadie aquí, porque yo el primer día que entré, me acuerdo, en esa mesita del fondo, sí. Me acuerdo que le dije que quería ser fiscal, no sé si te acuerdas, sí. Fiscal, y he acabado como queriendo ser guardia civil, así que os podéis imaginar las vueltas que da la vida. Pero sí que es cierto que es un máster que te acerca mucho a lo que es todo lo relacionado con esa práctica. Es más, hay una asignatura que a mí me pareció muy interesante, que es la de prácticas externas, ¿vale? Que es prácticas externas 1 y prácticas externas 2. Perdona, que estoy un poco nervioso. Prácticas externas 2 es en un despacho, ejerciendo como tal y relacionándote, pues eso, con el mundo laboral de la abogacía. Y el 1, ¿vale? Son como varios juicios en los que tú luego tienes que analizar esos casos. Entonces, la verdad es que a mí me resultó muy interesante porque ya te empiezas a ver, ¿no? Porque sí que es cierto que la carrera, desde mi punto de vista, te proporciona conocimientos generales, yo creo sinceramente demasiados, sí que es cierto que tienes que saber de todo, ¿vale? Pero yo sinceramente creo que te ofrece demasiados y luego ahí tú te das cuenta de, oye, ¿dónde quiero estar, no? Ves al juez, no sé, es completamente diferente, entonces te acerca mucho más a lo que es el trabajo del día a día del abogado. Y aparte que este máster, quien quiera ser abogado, quien quiera ir, como yo digo, a la plaza a torear, tiene que tener este máster, es decir, que no es como antes, que antes sí que es cierto que no hacía falta, ahora es un requisito que lo tienes que tener sí o sí, que los que os queréis dedicar a la abogacía, tenéis que hacer el máster. Se refiere, Álvaro, a que hubo un decreto durante unos años de un señor ministro, ¿de acuerdo?, que te dejaba la posibilidad, de acuerdo, de que tú ejercieras, bueno, y al final lo que ocurrió fue lo que sabíamos todos que iba a ocurrir, ¿vale? Que o pasas por donde tienes que pasar, ¿de acuerdo?, que es por la preparación y por el examen, o al final tampoco lo que puede haber es que gente sin la formación específica se pueda poner a hacer el trabajo que está haciendo María, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sobre todo, ya no desde el punto de vista de pues, lo que tiene que ser un trabajo tan prestigioso como el de abogado o abogada, sino ya simplemente también porque a nivel particular la gente que deposita la confianza en un letrado o una letrada para que te defienda, ¿de acuerdo? Pues hombre, no puede tomarse a broma, ¿verdad? Vale, estupendo. Bueno, ¿alguna asignatura entonces o área de estudio que te gustara? El Practicum 1. Eso, sí, eso está claro. Y luego, a ver, a mí todo lo relacionado con el derecho penal y procesal penal, pues es lo que más me ha gustado, pero desde un principio, haciendo el máster aún más, y ahora que estoy opositando, la verdad es que estoy en modo que no me gusta nada, pero bueno, tengo que estudiarlo y ya está. Pero sí que es cierto que, bueno, todo relacionado con derecho penal y procesal penal es lo que más me... ¿Y a ti las asignaturas relacionadas con lo que ejerces es lo que te llamó la atención? Sí, a mí justo penal es la que más me gustaba. De hecho, luego estuve un año en un despacho que era únicamente penalista, que es Ospina Abogados, no sé si lo conoceréis. Y sí, a mí en la carrera fue la que más me gustó y a día de hoy realmente también es la rama que más me gusta. Vale, genial, estupendo. Vale. ¿Hay alguna... para que veáis lo que suelen preguntar los alumnos y las alumnas, me ha hecho mucha gracia, y en vuestro caso es verdad que por el tema de la modalidad, a lo mejor, pues es lo que más se pierde, pero decían, ¿cómo ayuda el máster a establecer una red de contactos profesionales en el campo legal? Vosotros, a lo mejor sí que es verdad que dentro de las prácticas, claro, eso lo habéis podido ver un poquito, ¿verdad?
¿Sí? Claro, la verdad es que sí, el tener la oportunidad de hacer prácticas, de estar en un despacho, de vivir ese ambiente laboral, de también tener un jefe que te meta... Yo, por ejemplo, la verdad es que tuve suerte y estuve en una empresa bastante importante, la verdad, de Vuelta, que se encarga de todo el tema de tráfico y demás, no sé si la conocéis, pero bueno, sale en la radio y demás, y claro, ahí eran, sí, tú eres un becario, pero a mí me da igual, yo necesito producción y entonces... Eso la verdad es que es muy interesante, esa presión, porque a ver, hay que ser conscientes. El que quiera ser abogado, que sepa que no es fácil, es decir, es mucha presión, son muchas horas, bueno, os lo va a poder explicar mejor que nadie, horas que seguramente ni te paguen, días que te tengas que quedar más tiempo porque tienes que preparar el caso de tu cliente, te ha surgido una nueva prueba o cualquier historia. Es decir, que ser conscientes de que no es un trabajo de funcionario, es un trabajo que hay que dedicarle mucho tiempo y que no todo el mundo vale para eso, ¿eh? Es decir, eso hay que tenerlo también en cuenta, de saber, oye, si valgo realmente o no valgo. Claro, claro, sí, claro, yo por eso la estaba mirando diciendo, ella lo va a explicar, ya al fin y al cabo no... No, a ver. Francia contra España... Claro, sí. A ver, la abogacía evidentemente es una profesión que hay que echarle muchas horas porque tienes que estar en continuo estudio, pero la verdad es que es muy bonita y bueno, pues al final lo que tú estás buscando es defender los intereses de tu cliente y la satisfacción que da cuando tú tienes un caso de éxito después de haberte currado a lo mejor un juicio que has tenido que ha durado 3 días, pues evidentemente eso pues, es muy bonito. Está bien porque tenéis 2 puntos de vista diferentes y eso es lo que más me gusta. Se echan muchas horas, pero merece la pena. Claro, fenomenal. Vale, y ahora ya voy a dejar el turno a las preguntas, que vais a tener muchas preguntas, ¿a que sí? Hombre, espero que tengáis así, ¿no? Vale, esto se lo voy a preguntar a María porque me ha parecido interesante lo de cómo valoras la utilidad del máster en tu desarrollo profesional y en la búsqueda de oportunidades laborales en el campo legal. Me refiero a que has dicho, empecé en Ospina Abogados, luego ahora estás en otro despacho, en Vilchez, entonces explícanos un poquito eso. Sí, bueno, yo primero estuve aquí en un despacho en Alberto Aguilera que me proporcionó la universidad, que ese despacho iba pues únicamente familia. Yo quería tocar alguna rama más, entonces justo conocí al que fue mi jefe, a Juango, en pues unas jornadas. Ahí empecé un año ejerciendo no estaba ejerciendo, estaba de prácticas, pero solo era derecho penal, y luego a raíz de ese despacho hice muchísimos contactos porque mi jefe tenía muchos contactos en la abogacía y gracias a él empecé en otro despacho que fue Fabri Kolczynski. Ahí estuve 6 meses porque no me cuadró las materias y ahora pues estoy en un despacho que ya llevo 2 años y medio y bueno, pues al final es la manera de poder hacer contactos y de que te ofrezcan oportunidades. Vale, genial, estupendo. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Irene. Bueno, así en general, sí. ¿Cómo fue la transición de decir, vale, la carrera, que como lo que ha dicho él es muy teórica, al mundo laboral, que es mucho más práctico? O sea, ¿eso cómo lo asumes? Porque yo en mi cabeza pienso, jolín, estoy estudiando esto, pero no me veo, yo qué sé, resolviendo un caso o algo, porque no sé, como que lo veo muy de otro mundo. Claro, pues es que realmente el máster de acceso te sirve para eso, es decir, que en el máster de acceso yo lo que conseguía era poner en práctica, pues todo lo que había estudiado en la carrera. Entonces es verdad que cuando sales de la carrera dices, no sé nada, a mí me ponen ahora delante un juez y no tengo ni idea. Pero, pues es que para eso sirve el máster y a lo mejor sales del máster y te ponen delante del juez y tampoco sabes, para eso están las prácticas, entonces al final la experiencia la vas cogiendo, pero todos cuando salimos de la carrera no tenemos ni idea de entrar a sala, ni siquiera de dónde sentarte. Incluso yo a día de hoy, como al final soy generalista, llevo muchas ramas, incluso hay a veces que digo, no sé si empezaba hablando yo, empezaba hablando el contrario, es decir, realmente hasta que no entras dentro de, pues de esa práctica jurídica no empiezas a saber, pero el máster es al final lo que te ayuda. Yo os suelo comentar cuando ingreséis en primero de Derecho que al final, dentro de... hay muchas titulaciones parecidas a Derecho, ¿vale? Pero Derecho es verdad que quizás es un grado especial, un grado universitario especial, ¿no? Pero precisamente radica en que por mucho que intentes de alguna forma hacer un modelo teórico-práctico, es muy limitado, ¿vale? ¿Por qué? Porque la cantidad de conocimiento que tienes que impartir, claro, te limita de todas las maneras, ¿vale? Esa parte de poder aterrizar los conocimientos, aunque se intente hacer y se consiga en muchos casos.
como bien dice María, cuando ya partes a la especialidad es cuando te da la oportunidad realmente de poder conocer cuál es el trabajo, ¿de acuerdo? Cómo un profesional de la abogacía hace su día a día, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que a lo mejor aquí no sé si habéis ido alguno a la Audiencia Nacional, si habéis estado en esas prácticas, ¿no? ¿Vale? Pero hemos tenido estudiantes en la Audiencia Nacional que han estado junto con profesionales, con un juez, con un fiscal, y entonces ahí es donde realmente tú te das cuenta de, vuelvo a repetir, cómo se hacen las cosas, ¿vale? Ahora estáis en un periodo en donde lo único que hacéis más es recibir esos conocimientos, ¿vale? Para que el día de mañana os ayude a que con el máster de abogacía, ¿vale?, podáis aplicarlos, ¿de acuerdo? No se puede entrelazar mucho porque, vuelvo a repetir, perderías sobre todo la parte de tiempo que necesitas para todo lo demás, ¿vale? ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfecto, nada que añadir. ¿Vale? Porque él no está ejerciendo, pero bueno, es verdad, y a lo mejor no termina ejerciendo, pero es verdad que... O lo mismo, sí, es que no se sabe, lo mismo no... Claro, cuando él ya empiece a trabajar, ¿de acuerdo? Cuando ya se saque la posición de la Guardia Civil, además él ha sido muy honesto, si quieres contarlo, si no lo digo yo. No, que tú cuenta lo que te has empezado por escala básica, ¿eh? Yo primero abajo y luego ya empecé ya a tocar a mandar. O sea, que no es lo habitual, porque lo habitual hubiera sido ir primero arriba y no desde abajo. Pero le va a ayudar también mucho todo lo que haya trabajado en el máster para poder aplicarlo desde el primer día ahí. Claro. Eso es muchas veces lo que les pasa a mucha gente. Es curioso. Aquí tenemos muchos guardias civiles, ¿vale?, que son son cabos suboficiales, ¿de acuerdo?, que terminan haciendo el grado a distancia muchas veces, y entonces cuando dicen quiero continuar haciendo el máster, es precisamente por eso, porque lo que quieren es, ya con lo que sé, voy a hacer las cosas, ¿vale? Ya aprendido, ¿no? Muchas gracias, Irene. Diana, ¿tienes alguna...? Bueno, no, venga, dale. María, yo te quería preguntar cómo en la carga de trabajo en Ospina, porque yo veo el Instagram y veo a Juan casi que literalmente no duermen, cómo es esa carga de trabajo, si es tan intensa, cómo se ve. Sí, a ver, en Ospina, pero en Ospina como en cualquier otro despacho que al final sea un despacho un poco mediático, un poco conocido, la carga de trabajo, bueno, pues es mucha, pero gracias a que esa carga de trabajo es tanta, aprendes muchísimo. Yo en Ospina, al final, bueno, pues yo, es verdad que solo me quería dedicar al derecho penal y esa carga de trabajo a mí lo que me ha hecho es que ahora, pues por ejemplo, lo que ha comentado Eduardo, de que a mí ahora me llaman de la televisión para comentar, pues es que todo eso ha sido a que evidentemente en su día tuve que apretar mucho, tuve que echar muchas horas, a lo mejor pues eso, 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde sin parar, pero es que eso luego al final te compensa y a lo mejor es el momento en el que tú empiezas para luego poder estar más tranquila, como puedo estar yo ahora, que ahora pues tengo un buen puesto, soy directora de una sede, entonces bueno, pues me lo he ganado entre comillas porque a lo mejor en Ospina eché pues muchas horas. Álvaro, recupérame esto. Pero... Les has desmotivado, les has desmotivado. No, esto te pasa en todos los años, ¿eh? Claro. Independientemente de que sea derecho o sea lo que sea. Vais a tener que... Claro, primero siempre hay que... Mira, yo que supuestamente yo podría entrar como oficial, ¿vale? Bueno, como sargento, y he decidido empezar por abajo un poquito para... Yo creo que antes de mandar, primero tienes que estar un poquito, como yo le digo, en el barro. Cuando vais a una discoteca y estáis en el reservado y ves la pista, pues el barro, pues tienes que estar primero ahí antes de subir a... Eso se llama así. Sí, bueno, no sé cómo lo llaman ellos, yo lo llamo el barro, ¿a que sí se llama el barro? ¿Ves? Vamos, que es una cuestión de que a base de sacrificio y esfuerzo al principio, ¿vale? ¿De acuerdo? Es como empiezas a estar más tranquilo. O te puede pasar como algunas personas que conozco que seguimos estando en el barro. Pero nos gusta mucho embarrarnos, ¿de acuerdo? ¿Qué más dudas? A ver, consultas. Dime. Ahora que ya habéis entrado en el mundo laboral un poco, sobre todo tú, María, ahora si volvéis a nuestra posición, se está acabando la carrera y tú eres empezar ahora el máster, ¿qué buscarías en el máster y qué es lo que buscarías en el máster, o si cambiarías algo del máster que hiciste en su momento, dedicado a lo que te vas enfocado a lo que te vas a dedicar en la abogacía? A ver, yo realmente no cambiaría nada del máster porque es que a mí el máster me sirvió mucho. El máster me sirvió sobre todo para darme cuenta qué ramas me gustaban y qué ramas no. Pues yo, por ejemplo, administrativo, pues no me gustaba nada. Laboral en su día no me gustaba. ¿Para qué me sirvió? Pues por ejemplo, para penal, civil. Entonces, para mí el máster es eso, es un poco que te ayuda a decidir a lo que tú en un futuro quieres dedicar y más o menos lo que vas a querer poner en práctica.
Entonces yo en principio no cambiaría nada, no es por hacer la pelota ni No, muchísimo pero menos. dígalo, que siempre habrá algo. No, es que ahora mismo no recuerdo nada malo, entonces... A ver, tú. Él No, lo a tiene ver, más reciente, a lo mejor tiene más. quizá pues un poco lo del tema online, ¿no? Pues quizás pierdes un poco pues eso, el contacto con la gente. Sí, claro. Aún así yo siempre he dicho lo mismo, yo venía aquí, a ver si que es cierto que hice muy buenos amigos, luego a lo largo del tiempo, que ya hace 2 años estaba ahí, que no penséis que yo tal, pero vais a dar cuenta que al fin y al cabo el contacto que vais a mantener pues es con 2 o 3 personas, es decir, el resto pues van a pasar por vuestra vida pues un poco sin más. Es decir, que tampoco es una cosa en la que te debe asustar a la hora de hacer un máster online, tú al fin y al cabo ya tienes tus amigos. Yo siempre decía, yo vengo aquí a estudiar, yo no vengo aquí a hacer amigos, obviamente eso viene solo, pero entonces no es algo que te deba echar para atrás a la hora de no relacionarte en un ambiente universitario y demás. Es más, vosotros por lo que he visto y tal, esto ha ido creciendo mucho. Bueno, María lo podrá decir mejor, nosotros en clase éramos súper poquitos, entonces al fin y al cabo era... ¿no? Como que a lo mejor tú piensas que no estás viviendo ese ambiente universitario, pero no es así, simplemente lo estás viviendo, pero de otra manera. ¿Qué? ¿No estás tirando el césped en un campo? ¿Estás saltado derecho romano? Pues no sé, tampoco. Te subes a la terraza y te saltas derecho romano igual, tampoco tiene mayor misterio. Y la cuestión... Perdonar, es que sí. Y la cuestión es, además, mira, dices tú esto. Nosotros aplicamos el calendario de la Rey Juan Carlos en cuanto al máster se refiere. Este máster se puede hacer en 1 año, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que la Rey Juan Carlos lo aplica en 16 meses, ¿de acuerdo? Normalmente se empieza en octubre y por ejemplo, los estudiantes que empiezan ahora, ¿de acuerdo? Que se están matriculando ahora, empiezan en octubre del 2024 y terminarán en enero del 2026, ¿de acuerdo? Ahí es cuando finalizan. Bueno, más o menos, ¿no? Porque luego tenéis entrega de TFM, defensa, etcétera, etcétera. Y luego hay un impasse hasta que sale, ¿verdad?, la convocatoria del Ministerio de Justicia, que, bueno, normalmente suele ser mayo, junio, no Sí, sé, justo mayo, ¿verdad? junio y septiembre. ¿De acuerdo? Y en ese impasse tú al final lo que estás haciendo es una preparación de un examen. Cuenta un poquito el examen porque esto es una cosa que a ellos a lo mejor les puede resultar. Bueno, y a mí también, que yo lo tengo que hacer. No, pero ¿qué cuento? Más o menos en qué consiste. Sí. A ver, el examen, bueno, es que no me acuerdo, es que ya no me acuerdo, ¿eh? Está la parte específica, ¿no? Eso, la parte y la parte específica general. y la parte general. A ver, el examen, además, o sea, realmente a mí no me fue complicado porque el examen no es tanto teórico, sino es todo muy práctico. Entonces, de lo que recuerdo, yo recuerdo que, por ejemplo, que en el examen sí que te ponían muchos casos prácticos y luego lo que hice, tenías que escoger una parte específica, que eso eran, creo, unos 20-25 preguntas, y luego con eso te hacía la media con las prácticas. Entonces, para mí, en mi opinión personal, el examen no, o sea, me parece incluso más complicado el máster en sí terminarlo que el examen, porque si haces el máster y lo haces bien y estudiando, bueno, pues como una persona normal, yo tampoco fui una niña de sobresalientes, realmente me parece bastante sencillo poder sacar el máster. Lo que haces con el máster es... Pues, a ver, es un mero no trámite, es que tampoco... Claro, efectivamente, o sea, escoger y preparar el máster es una preparación para el examen del ministerio. Es verdad que todos en el mundo universitario decimos, jo, qué lástima porque se pierde un poquito la esencia, ¿no? De pues, lo que decías tú, ¿no? Un poco el poder vivir la universidad, ¿de acuerdo? Y poder hacer las cosas aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Y poder hacer sobre todo roleplays, que a lo mejor sería lo más interesante. Lo que ocurre es que cuando tú el examen del ministerio no te están preguntando, o sea, no te están pidiendo un roleplay, ¿vale? Se dice, se rumorea, que a lo mejor en un futuro. Lo que pasa es que de aquí en aproximadamente 4 o 5 años, bueno, también esto es lo que dice la prensa, no lo sé con seguridad, va a haber una renovación a nivel profesional, ¿vale? Hay mucha gente que ya está pendiente de jubilación, ¿vale? Yo conozco gente en despachos de abogados que son gente de casi 70 años, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esa gente pues va a salir y entonces en principio pues la gente que empieza a hacer el máster y lo de la alcalde ahora es la gente que empezará a ser contratada, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, yo, fíjate, ¿qué cambiaría? Pues cambiaría que yo creo que, hombre, se pierde un poco la oportunidad del estudiante de vivir en primera persona lo que va a hacer cuando se levante un lunes por la mañana y se vaya ahí a la Plaza de los Cubos porque me han echado de CDU y me he demandado a CDU por... Esto luego lo cortamos. Despido improcedente. ¿De acuerdo? Y he denunciado a CDU por despido improcedente.
¿Por qué? Porque ¿sabes qué ocurre? Que se ve cuando una persona acaba de llegar, se ve claramente. Porque es cuando se acerca a María y le dice, primero tienes que hacer esto o esto otro. Y es allí, ¿vale? Claro. Que tienes que hablar con la secretaria, que es allí, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está. Eso es lo que a lo mejor deberíamos de intentar, pero no nosotros, ¿eh? Entre todos, y sobre todo que el ministerio pues cediera y dijera, pues vamos a intentar hacer las cosas distintas. Porque hay mucha gente que se echa para atrás a la hora de hacer el máster de abogacía, cosa que para mí es un error. Por una razón muy sencilla, porque es lo que digo con Álvaro y como le he dicho a muchos estudiantes, que al principio a lo mejor no es lo que tenéis pensado, ¿de acuerdo? No es una prioridad, pero si lo hacéis ahora que tenéis todos los conocimientos recientes, va a ser mucho más sencillo que si a lo mejor, como pasa, que aquí tenemos muchos estudiantes del máster de abogacía, a lo mejor han pasado 6 o 7, 8 años. ¿Vale? Entonces cuando se tienen que volver a poner, ya es que ahí casi no te digo que te tengas que poner desde cero, pero sí que es verdad que, bueno, a ver, ya no llevas el ritmo que llevabas antes. Es como yo ahora, que si me pongo a correr, no llego a la esquina. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, eso es un poquito lo que debéis de valorar. ¿Más preguntas? Claro, yo creo que en relación con lo que ha dicho Eduardo, el momento perfecto que es cuando tú acabas la carrera hacerlo, porque al fin y al cabo es un repaso de la carrera, es decir, no te van a enseñar nada nuevo, aprovechas la oportunidad y en 1 año y medio te lo quitas. Que luego te quieres dedicar como o no, como yo, pues bueno, eso ya lo dirá el futuro, pero es algo que ya tienes. Yo, por ejemplo, este año en el máster que hicimos un grupo para el tema de toda la defensa y tal, un montón de personas, de esto que te metes un poco a cotillar y dices, a ver quién hay, miras las fotos, tal, y te estoy hablando de gente mayor, pero cuando te digo mayor, te digo gente mayor que yo decía, hostias, digo, yo tengo 23 años y fíjate el paso que yo estoy dando en relación a gente a lo mejor de 40, con sus niños y demás, que están sacándose ahora lo que yo con 23 ya tengo. Y luego, chicos, también te da yo creo que un poco de estatus. Yo, por ejemplo, el día de mañana, en octubre más o menos, que tendré los exámenes de la oposición, yo me tengo que enfrentar a una entrevista, ¿vale? Entonces, en esa entrevista, el psicólogo que a mí me entreviste se está entrevistando a un abogado, es decir, no está entrevistando a un chaval que acaba de sacarse el bachillerato o demás, sino que también oye, te da un estatus, una oposición y oye, también mola decir que eres abogado. Yo, por ejemplo, mira, y esto es un poco más anecdótico, he visto el cartel y he visto a María y ponía abogada y a mí me ponía alumno, coño, yo quería que me pusiera abogado también. No, pero va en serio, te da ese... No, yo no he dicho nada, pero lo he pensado. Encima me dijeron, manda foto, y yo, madre mía, si es que yo no soy fotogénico. Yo sé que vas a defenderlo muy bien y vas a probar, pero tengo que ser... No, claro. Tú que vas a ser guardia civil, fíjate. Sí. Lo bueno es que tengo una abogada cerca. ¿Vale? ¿Qué más dudas o preguntas tenéis? ¿Nada? Bueno, fenomenal. Hay mucha competitividad a nivel de cuando ya sales del máster y tienes que, pues eso, meterte en el mundo laboral, etcétera. Porque claro, ahora como cada vez hay más estudiantes universitarios, hay más gente sacándose el máster y todo esto, hay más, ¿tú notaste algún tipo de competitividad? Sí, o sea, a ver, la abogacía, bueno, como ha dicho él, al final es verdad que cuando tú sales y dices soy abogado, es como que ya la gente dice, uy, abogado. Entonces, para mí, vamos, yo realmente, sí, o sea, te voy a ser sincera, hay mucha competitividad. Además, cuando tú entras a un despacho que a lo mejor hay mucha gente, más cuando eres joven, tú te piensas que a lo mejor por hacer 3 horas más o quedarte la última, bueno, pues saliendo del despacho, eso va a hacer que tú de alguna manera crezcas o aspires a un puesto más. Pero realmente sí considero que hay competitividad, pero para mí esa competitividad es sana. Es decir, yo en los despachos, o yo hablo de mi experiencia, la experiencia que he tenido, no ha sido mis compañeras se quedan si salimos a las 7 hasta las 9, no. Mi compañera que realmente está compitiendo conmigo, de verdad está trabajando porque quiere sacar el caso adelante y no por hacer méritos frente al jefe o lo que sea. Entonces sí, hay competitividad, pero porque al final todos ahora estamos buscando la excelencia. Entonces sí hay competitividad. Luego en eso te hago algún apunte, ¿vale? Es verdad que todo el mundo tiene en la cabeza que una persona, aquí tenemos un caso, ¿vale? Por hacer el máster de abogacía va a ser abogado y no es así, ¿vale? Hay de todo. Incluso hay mucha gente que no termina en un despacho de abogados, ¿vale? Ya os he explicado muchas veces, a la mayoría de las empresas grandes, ¿vale? Y muchas de tamaño mediano,
tienen departamentos jurídicos propios. No quiere decir que luego a lo mejor no la contraten a ella, ¿vale? Pero sí que es verdad que el primer referente, la primera persona de contacto, la quieres tener en la empresa porque es lo más fácil, lo más sencillo, lo más rápido, ¿vale? ¿De acuerdo? Si tienes que presentar un documento y no sabes si ese documento está bien redactado, a nosotros nos ha pasado ahora que vamos a adquirir un servicio nuevo, nos lo han mandado, ¿de acuerdo? Y como tenemos que hacer un análisis, porque claro, ya está entrando terreno de otros países, Irlanda y Estados Unidos, ¿qué pasa? Pues que lo más sencillo que es que el departamento legal de CDU se ponga a leerlo, ¿de acuerdo? Y luego, si luego por lo que sea necesitamos más asesoramiento, a lo mejor ya vamos fuera, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Más gente? Hola. Hola. Que si tenéis un salario fijo o te pagan por casos. ¿Cómo interesa? ¿Cómo interesa? Hombre, claro. Eso depende de cada despacho. Es decir, yo, por ejemplo, ahora yo tengo bueno, pues mi sueldo mensual que es fijo, pero luego yo por cada caso que a lo mejor capte, porque yo ahora lo que hago es, al ser directora de una sede, a mí me vienen clientes nuevos, entonces yo paso las reuniones con ellos. Sí, y yo entonces paso la primera reunión, se le cobra una consulta, pues por ejemplo 50 a 100 euros, y se le manda el presupuesto. Si ese cliente a mí me contrata, pues yo me llevo un porcentaje. Entonces sí, yo ahora, pero no es así, tengo mi salario fijo y luego de cada cliente que contrata, pues me llevo un porcentaje. Pero ya digo que no en todos los despachos es así. Vale, muy bien. ¿Y más dudas, más preguntas? Oye, me ha encantado. Posiblemente de los eventos en donde con un grupo reducido de alumnos, creo que es el ratio por número de alumnos preguntas más alto que he vivido en CDU de siempre. ¿Vale? Muchísimas gracias por haber venido, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a Álvaro, a María, ¿de acuerdo? Les podéis mandar una invitación a través de LinkedIn, ¿de acuerdo? Por si queréis hacer otro tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Pues yo creo que estarán encantados de poder ayudar a los alumnos y futuros alumnos también de CDU, ¿de acuerdo? Muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno,